Bien, entonces, hay otro, em, otra apreciación en cuanto a este concepto de artritis séptica. Yo creo que es mejor llamarlo artritis, o sea, el término general sería artritis infecciosa, ¿ya? Séptica se relaciona básicamente a patógenos bacterianos. Ya los más frecuentes, los agentes infecciosos más frecuentes que pueden producir una artritis infecciosa son bacterianos y este subgrupo se llama séptico. Pero a veces cuando uno dice artritis séptica, podría estar dejando de lado, estás dejando de lado, mejor dicho, al Mycobacterium tuberculoso, estás dejando de lado a los hongos, a algunos virus inclusive, y algunos también en menor grado parásitos que pueden también ingresar a la cavidad articular y producir esta inflamación. Entonces, el término más general sería artritis infecciosa y el ocasionado por bacterias comunes con los gram positivos en mayor grado, se tendría que llamar como séptico, ¿no? A veces lo toman como sinónimos, ¿no? Pero cuando uno dice a veces artritis séptica ocasionada por Mycobacterium, como que no encaja. Es más coherente decir artritis infecciosa ocasionada por un Mycobacterium. Bueno, son pequeñas terminologías que es bueno conocerlas, pero que no difieren mucho, obviamente, en tu enfoque diagnóstico, ¿no? O sea, si a ti te dicen, "Ah, es una artritis séptica", hay que buscar el agente patógeno, eso es definitivo. Y a veces puedes encontrarte con sorpresas y no necesariamente eh, encontrar, valga la redundancia, un coco gram positivo como los más frecuentes, sino te encuentras, por ejemplo, con un hongo, ¿no? O te encuentras con un gran negativo en cierto grupo de pacientes que tienen algún grado de inmunosupresión, por ejemplo. Y no por eso deja de ser, pues, séptico como lo llamaron en un inicio, ¿no? La terminología se puede aplicar en un u otro momento, pero como le digo, lo más importante es saber identificar el problema para poder actuar. Ahora, Milena, ¿por qué es importante para ti eh, identificar que se trata de una artritis séptica o infecciosa? ¿Por qué? ¿Por qué crees que tiene mucha relevancia? Eh, Milena. Debido a que puede avanzar rápidamente el cuadro y el daño a la Muy articulación. bien, eso. El agente patógeno está involucrado puede destruir la, puede comprometer los tejidos que están ahí en la articulación y se puede producir dos cosas, o un daño irreversible, como dice Milena, o no, y lo peor de todo es que sí produce una mortalidad que varía entre el 10 al 40%. O sea, es mortal. Si uno no trata inmediatamente una artritis séptica muy al margen de que pueda disfuncionar esa articulación, el paciente puede morir. Entonces, eso es la relevancia. Es una emergencia. ¿Ok? Es una emergencia. Y hay que sospechar. Hay un, hay un axioma. Monoartritis aguda es una artritis séptica hasta demostrar lo contrario. Y hay que tratarla como tal. Es mejor pecar por exceso que por defecto. ¿Ok? Monoartritis aguda no lo encuentro con las características de artritis. No voy a ponerme a pensar o a decir,
Ah, no, esto puede ser por gota. No, creo que podría ser un debut de artritis reumatoide. No, hay que pensar que ese estado es lo primero. Y pensando así, yo voy a dar un tratamiento empírico, rápido, para poder controlar este problema. Y si no es, bueno, qué bueno, se retira el tratamiento. ¿Ok? Entonces, eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Monoartritis aguda es artritis infecciosa o séptica hasta demostrar lo contrario. ¿Ok? Por las implicancias que ya hemos mencionado. Bien, entonces vamos a presentar un caso. A ver, paciente varón de 18 años, grupo etario bastante joven, sin antecedentes patológicos que mencionar, tiene un cuadro de 4 días de evolución aproximadamente y está caracterizado por gonalgia, ¿no? Dolor de la rodilla izquierda que dificulta su deambulación acompañada de edema progresivo, rubor y calor. Con estas características, uno puede decir que es artritis. ¿Estamos de acuerdo? Y por el tiempo de evolución es una artritis aguda. ¿Ok? Cuando se habla de agudo o crónico, el tiempo, a ver, Marco, Eh, Creo que a partir de 4 semanas en adelante se le considera crónico y antes de 4 semanas es agudo. eh, 4 semanas. Bueno, esos tiempos en realidad es muy variable, ¿no? Yo tomo el tiempo como cuando se habla, por ejemplo, de otros componentes articulares en el contexto de otros procesos inflamatorios y hablan de 6 semanas. A ver, Milena dice 2. ¿Lo has leído por ahí, Milena? Sí, el doctor en el cursillo, en Ujú. su diapositiva puso que la monoartritis aguda es de tiempo de enfermedad menor de 2 semanas. Ah, ya. Y más de 2 semanas le pone crónica. Mm, mayor de 4 semanas le pone. Supongo Mayor que de es 4 semanas, mayor, sí, dime. así sí, creo que es menor de 4 semanas también era artritis aguda y crónica a partir de 4, porque acá lo pone como Ya, 2, pero ok. supongo que era 4 también. Ya. Doctor, disculpe, sí, Marco, ¿qué dice? justamente Mo- en el cursillo que comenta mi compañera, el doctor mencionó que la monoartritis aguda tiene un tiempo de Ujú. enfermedad de 2 semanas. Sin embargo, dice que la monoartritis crónica es cuando la enfermedad se prolonga más de 4 semanas. Ya, está hablando como monoartritis, ¿no? O sea, en ese término. Entonces yo asumo que Monoartritis. será menos de 2 aguda, más de 4 crónica. Bien, bueno, disculpen, se me perdió un poquito el audio.
y la conexión. Bueno, está bien. Entonces, claro, la terminología probablemente sí, como les han comentado, en monoartritis aguda, o sea, monoartritis aguda, subaguda y crónica tengan esos tiempos, ¿no? A veces confunden mucho los tiempos porque también se aplican, por ejemplo, para artritis inflamatorias no infecciosas, un tiempo de 6 semanas. Eh, el otro día hablábamos de un dolor lumbar que podría ser también inflamatorio, mecánico, y que también tiene otros tiempos de corte para hablar de lumbalgia aguda, ¿no? De 4 a 6 semanas, y lumbalgias crónicas más de 3 meses. Bueno, a veces hay muchos tiempos que se van aplicando de manera diferente al compromiso, en este caso de la articulación. Si hablamos de una monoartritis o una artritis infecciosa, bueno, es cierto, aguda 2 semanas y mayor de 4 crónica, ¿no? Porque eso también es importante para determinar, pues, la etiología en estos cuadros infecciosos articulares, ya que los cuadros generalmente subagudos o crónicos obedecen a otro tipo de patologías y no necesariamente infecciosas. Bien, entonces estamos hablando por el tiempo de este paciente, una monoartritis ¿no? De rodilla aguda, ya no hay compromiso en ninguna otra articulación, y el paciente tiene 38 grados de temperatura en la axila. Hay que sumarle 0,5 grados más por ser axilar, tiene 38,5, y ya estamos hablando de un cuadro febril, ¿no? La fiebre se define cuando la temperatura es mayor de 38,3, ¿ok? Entonces, cuadro bastante aparatoso, y hay un antecedente, ¿no? Relata un traumatismo en dicha rodilla una semana atrás, luego de caída desde una moto, recibe una asistencia en la puerta eh, de la emergencia, le realizan un lavado superficial, curación de la herida, pero no recibió ningún tipo de tratamiento antibiótico. Básicamente algo local nada más, ¿no? Habrá sido un traumatismo bastante grande, ha habido una herida, ¿no? Hay una puerta de entrada, ¿ok? Una puerta de entrada para que gérmenes puedan ingresar, que generalmente son gérmenes de la piel, que están colonizando la piel. Bien. Al examen físico, este paciente es vigil, lúcido, con una temperatura axilar en ese momento de 37,8, piel y mucosas sin problemas, cardiovascular 96 latidos por minuto, respiratorio, abdomen no hay nada, y a nivel del miembro inferior, en esa rodilla izquierda, edema, eritema a nivel de ese lugar, con calor local y un intenso dolor a la palpación, a la palpación, movilización activa y pasiva, y a nivel de la cara anterior de la rodilla se observa un estigma de una lesión mencionada. ¿Ya? Entonces, esta es la imagen. A ver, Marjorie, ¿estás ahí ¿Puedes chatear, Marjorie? No puede. A ver, Milena, eh, es claro en la imagen que hay una monoartritis de rodilla izquierda, pero ¿qué más te llama la atención? El hecho de que está tumefacto y que y, se parece como que hay una
una exacerbación del, del líquido sinovial. O Claro, sea, muy bien. Está bien tensa la piel, ¿no? Bien brillosa, ¿no? sí, Claro, entonces lo más probable que lo que esté ocupando espacio sea líquido, ¿no? Líquido sinovial. O sea, hay un derrame articular. ¿De acuerdo, Milena? sí, doctor. Ok. Ahora, eh, ¿cómo evaluarías el derrame articular, Milena? O sea, ¿cómo lo clínicamente? Ahorita, un ratito, que Milena conteste. Hay dos maniobras que puedes, para evaluar, ¿te acuerdas, Milena? Sí, no me acuerdo muy bien el nombre. Eh, es como, era desplazar, me parece, la rodilla y sí, me parece, recuerdo que era hacer el desplazamiento de la rodilla, pero no me acuerdo el nombre. Ya. Sí, el desplazar un poco el líquido y luego empujarlo contralateralmente, ¿no? A ver, Marco. Sí, doctor, los dos exámenes que se realizan para determinar o sea, para hacer elección del rodillo y determinar si es líquido sinovial, me parece que es el signo de la oleada, que es cuando Ajá. desde la cara medial inferior se empuja hacia la cara superolateral. Y el otro signo que se realiza es el signo del témpano, que es cuando se le hace presión en la Ajá. rótula y se libera la presión sin soltar el dedo, ¿no? Para ver cómo, si la rótula se queda fija o móvil, creo. Mm, exacto. Vas a sentir en realidad, fija la rodilla, con los pulgares empujas la rótula y la rótula, como está flotando, este, baja y la presión del líquido hace que suba bruscamente la rótula y tú la palpas, ¿no? Como que te toca. Es el signo del Doctor, una témpano. consulta. Perdón. Ahora, hay ciertas, por ejemplo, sí, Una consulta. El doctor también mencionó otro dime, dime. signo que es. El doctor mencionó otro signo que es el signo del boceto interno, pero no me quedó muy claro sobre para qué era esa maniobra del boceto interno. Signo del bostezo, bostezo o Interno. boceto, ¿cómo es? No escuchaste, no escuché bien. El Bostezo. doctor, sí, recuerdo que dijo algo de boceto interno y solo podría escuchar de que tenía que ver con el ligamento colateral interno, pero no me quedó muy claro sobre cómo Claro, se realizaba. bueno, habría que realizarlo bien. Claro, el signo del bostezo es para ver ligamentos, básicamente. Y bueno, no es aplicado para lo que es el derrame que estamos tratando ahorita, ¿no? Pero el paciente tiene que estar obviamente echado, mirando hacia arriba, y la rodilla hay que flexionarla ligeramente, ¿no? Puede ser hasta 30 grados, más o menos, y luego hay que empujar, o sea, la rodilla la flexionas ligeramente, agarras el tobillo por un lado y luego la parte, empujas la rodilla desde la zona lateral hacia adentro. Es como tratando de hacer una abducción de la rodilla a ese nivel de flexión, ¿no? Agarras el tobillo con la otra mano, puede estar comprometido.
O sea, no, si tú lo buscas quizás en internet, am, vas a visualizar mejor la imagen, ¿ya? Pero es para buscar daño del ligamento colateral. No se aplica para este caso, por si acaso, ¿no? Ya. Claro, Hay también doctor. del boxeo externo, también es contrario, ¿no? Empujas la rodilla de la cara lateral medial hacia afuera, a esa flexión, con esa flexión de 20 a 30 grados. Creo que inclusive lo tienes que, la rodilla tienes que abrirla, o sea, hacer una pequeña rotación de la pierna para que la rodilla tenga una inclinación hacia afuera. Míralo bien en internet y vas a agarrar bien tus cosas. Gracias, doctor. Básicamente para, básicamente para para evaluar derrame, como mencionaste, Marco, los dos, ¿no? La oleada del témpano, que probablemente este paciente le ocasionarán bastante dolor, pero a veces se puede hacer cuando no está muy claro, sobre todo la oleada, cuando no hay un derrame tan marcado. Este caso particular, sí, pues, o sea, me parece que no hay ninguna duda de que hay derrame articular, ¿no? No creo que hay un tumor sólido que haya crecido en tan poco tiempo, ¿no? En 4 días, creo que esto es más por derrame. Y la piel se vuelve gente, como ven acá, se nota que está más enrojecida. Hay una zona de continuidad en la parte lateral, que probablemente sea después del drenaje articular, o sea, la herida que ocasionó por el traumatismo, no lo puedo definir bien, eh, pero bueno, está ahí, eh, esta rodilla comprometida. A ver, Claudia, creo que coincides conmigo que esto es una artritis infecciosa, ¿de acuerdo? Sí. Ok, pero ¿qué otros diagnósticos diferenciales podrías plantear como en el caso de una monoartritis aguda? Mm, hemos hablado también de la artritis reactiva, podría ser. Muy bien, excelente. Aunque la artritis reactiva más comúnmente es poliarticular, ¿ya? Pero sí, de acuerdo, estamos de acuerdo, puede ser como monoarticular. Es menos frecuente. ¿Qué otra patología quizás un poquito más frecuente como monoartritis aguda? Mm, no estoy segura. A ver, si este chico se golpeó, tuvo un traumatismo directo, ¿puede haber sangre o no puede haber sangre adentro? Ah, claro. Podría ser un Claro. hematoma. Una hemartrosis se llama eso. Hemartrosis. ¿Ya? Muy bien. Que puede ser por trauma o a veces puede ser por pacientes que tienen trastornos de la coagulación, ¿no? Los Ujú. pacientes que tienen ya de base una deficiencia de factor 8, factor 9 o enfermedad de von Willebrand, ¿no? A veces con traumas mínimos producen, o de manera espontánea también se producen esto, ¿no? Estos cuadros de monoartritis, en este caso perdón, hemartrosis, ¿no? Hace ratito hablamos de otro más, que es, a ver, vamos a ver, es un paciente que le gusta mucho comer carga proteica, el alcohol, el vino, eh, ácido úrico elevado, tienen a veces síndrome metabólico, gorditos, y a veces debutan con un cuadro de monoartritis que no es común en la rodilla, o sea, no es lo más frecuente como primera manifestación la rodilla, a veces es la primera ¿Gota? metatarsofalágica. Muy bien, eso, la monoartritis por cristales, ¿cierto? Monograto sódico o
pirofosfato, ¿no? Ujú. Que es la pseudogota. Ya, eso también puede debutar, así como la monoartritis aguda. A ver, Milena, ¿qué otros cuadros de monoartritis aguda, aparte de la infecciosa? Mm, No, no sale qué más. ¿Qué Bueno, tal si había es un también paciente? leído, Sí, sí, dime, dime. dime. No, Ah, te no, pero escucho, te es escucho. justo había estado leyendo sobre una artritis séptica severa, pero que ya causa una destrucción mayor, pero no, Ajá, ya mencionaba la artritis séptica. claro. Sí. Qué tal si el paciente fuese un paciente mayor, a ver, Milena, mayor, ya que tiene sus dolorcitos en las rodillas, hay desgaste en la articulación? Puede haber un derrame articular agudo por la gonartrosis. La gonartrosis, Milena. O sea, el paciente que ya tiene artrosis de rodilla, en algún momento podría ser un derrame articular y se inflama la rodilla. Ya, eso también hay que tenerlo en cuenta. A ver, Marco levantó la mano. Gracias, Milena. Así, preguntar también si en el caso de, como es una monoartritis, también se podría descartar una espondiloartropatía seronegativa. Muy bien. Dentro también de las etiologías de monoartritis aguda están las inflamatorias, y ahí tienes varias, ¿no? La espondiloartritis seronegativa, aunque es raro que se presente así. Debe haber un componente axial predominantemente y también adicionalmente periférico, ¿no? Es lo más común, pero hay que tenerlo en cuenta también como un diagnóstico diferencial. La artritis, dentro de este también está la artritis psoriásica, ¿no? Que también puede tener componente articular único en rodilla. Y hay otras enfermedades inflamatorias, como la artritis reumatoide, que pueden debutar así, el lupus, ¿no? Y algunas otras enfermedades enfermedades difusas del tejido conectivo, que podrían debutar como una monoartritis aguda. No es lo más frecuente, pero estamos hablando de diagnósticos diferenciales, ¿no? Varios, ¿ok? Ya, pero hay que tenerlo siempre presente. Pero como yo les vuelvo a comentar y desde un principio se los dije, monoartritis aguda es infecciosa hasta no demostrar lo contrario. Por lo tanto, hay que tratarla como tal. ¿Ok? Bien, ajá, antes de que pase esto. Listo. Mm, Marley, ¿estarás ahora aquí? ¿Podrás chatear? No, nada que ver. A ver, Marco, una pregunta. Tienes este paciente que ya tienes la historia, tienes 4 días de evolución, ya sabes el antecedente, probablemente es infeccioso. ¿Cuál es tu plan de trabajo? ¿Qué haces tú? ¿Qué pides? ¿Qué exámenes mínimos vas a pedir para confirmar presunción diagnóstica? Solicitaría un hemocultivo y un cultivo de líquido sinovial. Muy bien. O sea, cultivar la sangre y hacer Líquido sinovial. el estudio completo del líquido sinovial, incluyendo el cultivo. Muy bien. ¿Qué más te pedirías? Está muy bien este Marco. Creo que esos dos exámenes son
los más importantes. Pero ¿algo más le podrías pedir? Eh, para poder revisar si hay bacterias gram positivas. Ya eso lo puedes sacar en No, sí, eso es parte del hemocultivo y claro, ajá. eh, ¿Te interesaría ver una radiografía de rodilla o no? No necesariamente. presumo que con la clínica que estoy viendo del paciente y con los exámenes como le dije, de la oleada y del témpano, y Ujú. más los cultivos, yo creo que no le pediría una placa. Eh, Ya. podría pedir de Pero repente el doctor mencionó también que se puede pedir una biopsia sinovial. ya, eso es ya ese es un manejo un poquito más invasivo, ¿no? Sí, Que no necesariamente lo vamos a hacer los que, o sea, no vamos a hacer los que recibimos al paciente necesariamente, sino ya lo planteamos ante ciertas circunstancias, ¿no? Pero de base, la placa, yo creo que sí se podía, porque a ver, Milena. Sí, como menciona en la historia clínica que tuvo un accidente en motocicleta, pero que solo recibió atención en la puerta de emergencia, más no, ni siquiera recibió profilácticos, entonces podrías hacerse una radiografía para ver si es que realmente fuera una infección o fuera una inflamación producida eh, por alguna fractura o algo similar. O si De es que acuerdo. realmente se trata de una infección producida por alguna bacteria de la piel que haya ingresado a la articulación. Para ver mejor esas estructuras sería una resonancia magnética. Ya, claro. Ok, ok. Pero lo que dices al principio también, o sea, tiene mucha razón. Es un paciente que ha tenido un traumatismo y definitivamente en un traumatismo hay que ver la parte ósea, ¿no? No sabemos el nivel de traumatismo, hay una herida, pero sí es importante para este caso particular una radiografía, no para diagnosticar la artritis infecciosa, no, 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 es para descartar que no haya lesión ósea concomitante por el traumatismo, ¿de acuerdo? Entonces, no siempre se pide una radiografía para el diagnóstico de artritis infecciosa y mucho menos imágenes como resonancia o tomografía, ecografía. Yo lo solicito si adicionalmente estoy pensando que haya lesiones en partes blandas o, como me dice, puede haber una infección del hueso que no se ve en una placa cuando es de manera incipiente, sino ya lo veo en una resonancia a veces o en una gammagrafía. O inclusive a veces si yo sospecho de que hay un tumor, ¿no? Una neoplasia asociada, yo puedo pedir unas imágenes tipo resonancia, ¿no? Pero eso obviamente hay ciertos criterios que yo voy manejando en la evolución para determinar si necesito o no ese estudio. De primera intención, no requiere ninguna imagen. Particularmente este paciente, por el traumatismo, una radiografía también le pediría. ¿Y algo más, Claudia? Ya que estás en emergencia, lo ves al paciente, ¿algo más le pedirías en sangre? Mm, creo que el hemocultivo y abarca varias cosas. Claro. Mm, Exacto. Yo, claro, obviamente con los cultivos voy a determinar el germen, pero siempre, nunca se olviden, pidan siempre un hemograma, pidan un perfil de coagulación. Eso de ahí, el hemograma te va a ayudar a leucocitosis, desviación izquierda, pero también nos va a ayudar a ver cómo están los elementos formes, incluidas las plaquetas. Pidan un perfil de coagulación. Este paciente va a ser sometido a un procedimiento que es obviamente una
artrocentesis. Y en algún momento, si la evolución va mal, va a ser sometido a una artroscopía con biopsia, dependiendo del cuadro. Y necesitamos saber cómo está su perfil de coagulación. Y también con ello valoraremos si tiene alguna coagulopatía previa, ¿no? Porque he visto casos de que con un trauma, decimos una artritis infecciosa, y no, era una hemartrosis, y es un paciente que tenía una coagulopatía. Y otra cosa que también pueden pedir, como es un proceso inflamatorio, la velocidad de sedimentación globular y la proteína C reactiva, ¿no? Creo que con esos exámenes eh, uno puede empezar a la evaluación de este problema. Lo más importante, volvemos a repetir, es identificar el germen, ¿no? Y el líquido, al analizarlo, no solamente me va a dar luces sobre al cultivarlo, luces sobre el germen, sino también me va a diferenciar, de acuerdo al líquido, ante qué situación estamos. Puede ser que me salga un líquido, imagínense, hemorrágico. Puede ser que me salga un líquido totalmente cristalino o amarillo pajizo, o me puede salir purulento, ¿no? Y eso también me va a orientar a la etiología, ¿ya? Entonces, estamos de acuerdo con esos exámenes que se hacen. Entonces, le piden de articulación afectada, obviamente por el trauma, exámenes generales, hemocultivos, punción de articulación afectada por el drenaje y extracción de líquido, BCG, PCR, y a nivel bacteriológico, lo que se encuentra en el GRAM del líquido, cocos gram positivos. Y cuando se hace el cultivo, sale estafilococo aureus meticilino sensible. Los hemocultivos no. Entonces tenemos un germen, pero que no está en sangre, ¿no? No hay bacteriemia. ¿Ok? Estafilococo aureus meticilino sensible sin bacteriemia. ¿De acuerdo? Bien, entonces hasta aquí. ¿Alguna pregunta del caso? Doctor, una pregunta. En esos exámenes que se le hace al laboratorio, mencionaron en clase la vez pasada que más o sea, el 75% de casos que hacemos un examen de cultivo de líquido sinovial o de hemocultivo, eh, un 75% de casos muestra negatividad. Entonces, si me sale negativo para artritis séptica, ¿qué es lo que pediría para reconfirmar? No sé si me entiende la pregunta, perdón. Ya, o sea, yo entiendo que quieres encontrar el germen y el germen no crece, ¿de acuerdo? Claro, saldría Pero, como cultivo de líquido sinovial ya, negativo, ¿no? ajá, claro, ahí, a ver, en primer lugar, el líquido, el cuadro clínico más el tipo de líquido, de acuerdo a los niveles de células, niveles de proteínas, de glucosa y algunas características más, me van a orientar a que ese líquido es infeccioso. Entonces, si yo tengo el líquido infeccioso, con esas características que hemos mencionado, y no me sale un germen, yo trato al paciente de manera, manejo al paciente con un tratamiento empírico, cubriendo los gérmenes más frecuentes y valorando la presencia de otros gérmenes de acuerdo a la condición del paciente, ¿ya? Ahora, el hecho de que no me crezca nada no significa que no exista. También hay la posibilidad de que sean gérmenes no comunes y que requieran medios de cultivo diferentes para que puedan crecer, ¿no? A veces nosotros enviamos el cultivo para gérmenes comunes y obviamente en esos medios no necesariamente crecen todos los gérmenes, ¿no? Esa es una posibilidad de que sea un germen no común. La otra posibilidad es que se trate
de un Mycobacterium tuberculoso, que ustedes saben tiene un medio diferente para crecimiento y mantiene un crecimiento lento, ¿no? Y el enfoque para los de Mycobacterium ya no es con cultivos necesariamente, sino ya uno tiene que tomar una biopsia. La otra posibilidad es que hay que investigar que el paciente haya estado tomando antibióticos previamente. Y eso puede hacer que no crezca ningún germen, pero se mantiene líquido de tipo infeccioso. Ya, no, no, si no crece el germen, no hay que dejar de tratarlo. O sea, es importante, sí, porque obviamente va a dirigir mi tratamiento y y vamos a estar atentos, sobre todo si este germen supuestamente es resistente, ¿no? Ante un esquema empírico tenemos que ir, ante un sistema empírico sin eh, crecimiento de germen, tenemos que estar mucho más atentos a la evolución clínica cuadro. Porque si la evolución clínica es tórpida, ¿no? O no es la esperable después de 72 horas, inmediatamente tenemos que rotar la antibiótico-terapia y ampliarla coberturando gérmenes resistentes y de más espectro, ¿no? Entonces, esa conducta hay que tomarla ante la no evidencia de un patógeno en los cultivos, ¿ya? Pero los gérmenes más frecuentes que vamos a encontrar de la comunidad, porque este paciente viene de la comunidad, son los gram positivos. Y dentro de los gram positivos hay dos que hay que cubrirlos: el estafilococo aureus y el estreptococo piógeno, ¿no? En realidad, los grupos de estafilococos y los grupos de estreptococos, ¿no? Pero de cada uno, el aureus por un lado y el piógenes por el otro. Y si son de la comunidad, lo más probable es que estos sean sensibles. Y entonces mi cobertura antibiótica va encaminada a ellos. Es diferente si nos encontramos ante un paciente, por ejemplo, diabético, un paciente con cáncer y que tiene artritis séptica. Allí yo, mi terapia no necesariamente va a ser solo encaminada a gram positivos. También tengo que pensar que puede haber gram negativos. Dentro de los gram negativos en este grupo de pacientes, Escherichia coli, Proteus mirabilis, inclusive en los diabéticos podría yo pensar en Pseudomonas o Klebsiella. Entonces mi cobertura antibiótica, aún no crezca así el germen, tiene que ser más amplia, coberturar a ambos grupos, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un paciente con inmunosupresión? Un paciente que ha sido trasplantado y que está tomando fármacos para evitar el rechazo. O es un paciente que es, o es un paciente que ha sido tratado con antibióticos de amplio espectro en en los últimos 90 días. Entonces, yo tengo que sospechar que puede también existir hongos dentro de ese como patógeno. Y tendría que mandar a cultivar en medios especiales para búsqueda de hongos, ¿no? Y hacer otro tipo de estudios adicionales, ¿no? Es bastante dinámico el enfoque de estos pacientes. A ver, Marco. Perdón, una consulta. Y mientras se realiza todo esto, o sea, todos estos procedimientos para ir descartando en el caso de que vayan saliendo negativos, todo eso, al paciente solo se le está dando tratamiento para su dolor por mientras y antibióticos, creo, ¿no? ¿Lo entendí bien? Ya, el antibiótico tiene que ser rápido. Cualquier proceso infeccioso en emergencia, tú tienes las primeras 6 horas, dentro de las primeras 6 horas, iniciar el antibiótico. ¿Ya? Idealmente dentro de la primera hora, para evitar complicaciones. Entonces, durante ese lapso, tienes que hacer los estudios iniciales, ¿no? En este caso, lo que comentábamos: tomar muestras de cultivo, su examen de sangre, sacar líquido y mandar muestras inmediatamente. Y el líquido
Y una vez que tome las muestras, yo inicio antibiótico. Me pongo en el contexto de cada paciente. El paciente en particular, como fue en la calle, es un joven que está aparentemente mal, lo que voy a pensar es que sean cocos gram positivos. Ah, ya, entonces le doy tratamiento para cocos gram positivos, mientras me sale el cultivo, etcétera, etcétera. Pero si me llega un paciente, por ejemplo, con cáncer, diabético, alcohólico, por ejemplo, no solamente voy a cobertura para gram positivos, también tengo que darle para gram negativos. Entonces mi cobertura va a ser más amplia. ¿Qué tal si me llega un paciente con un joven, pero que tiene algunas características de infección por gonococo, ¿no? Una ETS. Si yo hago la historia y este paciente tiene riesgo para enfermedad por gonococo, algunas manifestaciones que me quiere, le doy tratamiento para una artritis gonocócica, ¿no? Mientras me va a salir el cultivo, obviamente, ¿no? Pero el líquido, si tú lo extraes en emergencia, el análisis te lo tiene que estar dando en 1 hora, ¿no? Pero ya iniciaste el tratamiento antibiótico empírico. Cuanto más rápido se inicia el tratamiento antibiótico ante la sospecha, es mejor. Morbilidad, perdón, claro, los efectos adversos sobre la articulación van a ser menores. Lamentablemente, el estafilococo es un germen, dentro de los gram positivos, es un germen que rápidamente produce destrucción tisular, ¿no? Y ustedes lo han visto, por ejemplo, en neumonía por estafilococos hay neumatoceles. Igual ocurre en la articulación. Hay harto, hay harta replicación, harto destrucción del cartílago inclusive que puede llegar. Entonces uno tiene que contrarrestarlo inmediatamente, ¿no? Para poder evitar todas estas complicaciones. Ese es el manejo en emergencia. Y vas modulando el tratamiento de acuerdo a cómo va, cómo sale el cultivo, la sensibilidad. Si no sale, igual mantienes tu terapia si hay buena respuesta. Si no hay buena respuesta, rotas antibióticos, ya sospechas en otros gérmenes y bueno, ya vienen todo un estudio, un enfoque más elaborado, ¿no? De manera posterior de acuerdo a la evolución clínica. Pero más o menos eso es lo que tiene que hacerse, ¿no? Ahora, bien, a ver, Claudia, si a este paciente le salió estafilococo aureus meticilino sensible, ¿qué tratamiento le hubieras dado? ¿Meticilina? Estafilococo aureus meticilino sensible. Meticilina, pero no tenemos meticilina acá en el Perú. No. A ver, ¿qué antibióticos pueden coger a un estafilococo aureus sensible? Mm, mm, no recuerdo, doctor. Todos los derivados penicilínicos, en realidad, ¿no? Todos los derivados penicilínicos. ¿Qué más? Sulfas, ¿no? Las sulfas también, los macrólidos, ¿ya? O sea, es bien fácil tratarlo, un estafilococo meticilino sensible. El problema es cuando el estafilococo es resistente. Ahí viene la situación, ¿no? Y ahí tenemos otro grupo de fármacos que se pueden brindar. Además, Claudia, disculpa, el- ¿tú lo hospitalizarías al paciente? Luego de estos exámenes, Mm, no estoy segura porque en el hemocultivo no salió este desarrollo bacteriano, así que le daría el tratamiento para el líquido articular y le pediría que regrese en una semana. ya, esa es tu apreciación, Claudia. A ver qué dice Milena. ¿Lo hospitalizarías al paciente? Mm, para ver su evolución, pero
para ver cómo reacciona al medicamento en los días, pero serían unos cuantos días, no una semana completa. Y ahí pedir que Ya, regrese si es que se desarrolla favorablemente al tratamiento, ¿no? ya, muy bien. Claudia dice que le daría para su casa tratamiento. Milena dice que sí lo hospitaliza unos días para ver cómo va la respuesta. ¿Qué dices, Marco? Lo hospitalizaría lo que dure su tratamiento con antibióticos, ¿no? Para ver cómo va respondiendo y para ir viendo las dosis también para retirárselos cuando vea mejoría. Ya, ok. Pero en realidad yo creo que sí se hospitalizaría. Toda artritis séptica hay que hospitalizarla, ¿ya? Hay que hospitalizarlo porque como ustedes dicen, el tratamiento inicialmente es parenteral, es endovenoso, ¿ya? Porque la vía hematógena es la mejor y si es directa, en un principio va a tener mejores beneficios. Posteriormente podría ser vía oral, ¿ya? Pero la indicación de hospitalizarse es porque la terapia inicial tiene que ser parenteral, ¿ya? Ahora vamos a ver cuánto tiempo. Pero hay algo más importante por lo cual se tiene que hospitalizar. A ver, a ver, otra vez Claudia, ya hay que hospitalizarlo, Claudia. Entonces, algo más importante que la terapia, ¿qué es? ¿Qué crees, Claudia? Mm, ver la evolución del paciente. Ya, muy bien. De ¿Algo más? repente, esa infección se puede comenzar a generalizar si es que no se aplica bien Ya, sus medicamentos y por eso sería mejor mantenerlo hospitalizado para ya. controlar la infección. Sí, eso también es una razón. Obviamente hay que ver la evolución, cómo responde, porque puede ser, puede ser, por ejemplo, que el cultivo te haya salido sensible, pero la evolución no sea buena, ¿no? Y este germen en realidad no responde a la cobertura inicial. Pero hay algo más. Milena, les he puesto esa foto. A ver, Milena, para que más o menos vayan. ¿Qué harías con esa roda, Milena? Mm, ¿Se refiere a por qué lo hospitalizaría? Ujú. A ver, Milena, en emergencia le hicieron la punción, sacaron líquido, mandaron a analizar y a cultivar. Eh, ¿Es suficiente esa punción nada más? Muy bien. Claudia dijo. Me está preguntando, Claudia, o estás aseverando. Ah, muy bien. Exacto, Claudia. Eso de que ustedes ven ahí es un absceso cerrado, ¿ya? Entonces, cuando ustedes punzan, retiran parte del absceso. Y eso hay que hacerlo rutinariamente. O sea, el antibiótico no va a hacer su efecto solo si es que no drenamos ese absceso. Y hay varias maneras de drenarlo. Lo más común es hacerle punciones articulares repetidas hasta que las características del líquido cambien en volumen y cambien en parámetros de análisis, ¿no? Bioquímicos, citológicos, ¿ya? Y eso también me va a decir cómo está respondiendo a la terapia antibiótica. Entonces, ¿qué pasa? Hay pacientes que le empieza el tratamiento parenteral, drenas y se sigue llenando o sigue saliendo el mismo líquido, misma, las mismas características. Entonces, eso te dice, no, este paciente no está yendo bien, ¿no? Puede ser que sea otro germen.
puede ser Mycobacterium tuberculoso. Así que el drenaje, o sea, el paciente se hospitaliza para concomitantemente darle un drenaje. Y hay varios métodos de drenaje dependiendo pues de cada compromiso, pero ese es el otro motivo y es importante para mantener al paciente hospitalizado. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Bueno, a ver, esto de aquí, ya. Cuando tenemos artritis hay que diferenciar si es mono, oligo o poli. A ver, ¿cómo diferencio mono, oligo, poli? Milena. Eh, Monoartritis es cuando afecta a una articulación, Ya. oligoartritis es cuando es de 2 a 4 y poliartritis es de mayor a 5. De 5 a más, ¿no? Mayor de 4, ¿no? Claro, ajá. Muy bien, excelente. Entonces, artritis, ya saben, características clínicas, valorar el número. Ahora, siempre hay que preguntarse, ¿es realmente artritis? Porque a veces hay patología extraarticular que simula una artritis, ¿no? Hay que evaluar puntos gatillo, anormalidades remotas, la cápsula articular, dolor a la movilización activa. Eso puede sugerirme una patología extraarticular que ya que van a tocar un capítulo frente de reumatismo no articular. Si es realmente una artritis, valorar si el dolor es inflamatorio mecánico, que ya se ha diferenciado en una entidad anterior. Acá la rigidez, por si acaso, es 30 minutos el corte. Ya, por si acaso, es una bibliografía un poquito antigua. Y si es inflamatorio, obviamente, después valorar si es agudo o crónico, ¿no? Y como sea, yo les comentaba, hay bibliografía que mencionan 6 semanas, ¿no? Para el corte. A ustedes les han comunicado 2 semanas, es válido también. Ya. Creo que esto más se aplica para los cuadros inflamatorios no infecciosos, tipo AR, por ejemplo, ¿no? Me parece que este cuadrito se aplica más a eso por el corte de duración. Pero si es infeccioso, hay que aplicar 2 semanas como agudo. Y la etiología siempre de la artritis puede ser en el contexto de una enfermedad sistémica. Para eso hay que buscar ciertos factores de riesgo, que dependen mucho de cada enfermedad. Puede ser traumático, ¿no? Hay que ver ciertos factores de riesgo también como edad, caídas frecuentes, déficit sensorial, alcoholismo, uso de fármacos que a veces producen síncopes, ¿no? Pueden ser infecciosos, como es el caso. Hay también ciertos factores de riesgo, paciente que tiene prótesis, que tiene una condición inflamatoria preexistente como artritis reumatoide, la edad, son diabéticos, algunas cirugías recientes o inyecciones articulares, ¿no? A veces infiltraciones que se producen a nivel por dolor o inflamación crónica. Y puede ser por cristales, ¿no? Y acá hay también ciertos factores de riesgo, dependiendo del grupo. Y cada etiología tiene una historia diferente, ¿no? De presentación, que está acá, eso lo pueden revisar. Bien, entonces, ¿algún comentario del caso antes de entrar un poquito a algunas cositas sobre artritis séptica? Es un caso bastante ilustrativo, muy común, que se presenta en la emergencia. Y no es difícil el diagnóstico, manteniendo siempre ese esquema de sospecharlo, de tomar los exámenes
el drenaje rápido de líquido para análisis y cultivo, cultivo en la sangre y empezar una terapia empírica dependiendo del contexto del paciente, dónde lo adquiere la infección y obviamente la condición subyacente de cada paciente, ¿no? Entonces uno ya maneja un tratamiento empírico. Pues como comentábamos, es una emergencia, se produce una replicación bacteriana y que provoca una rápida destrucción de la articulación y que puede inclusive ser sistémico. Y esto produce una mortalidad. Hay bibliografías que mencionan hasta el 40%. En esta que me he tomado del UpToDate hablan hasta un 25%. En un promedio 11-12% es lo que también refieren otras bibliografías de mortalidad, o sea, no es despreciable. Y se está dando mucho porque hay muchos procedimientos ortopédicos, colocaciones de prótesis, eh, y la población envejece cada día más. Y como factores de riesgo para artritis infecciosa está pues la edad, ¿no? Y también esto implica que puede tener una condición de base que puede ser una osteoartritis propiamente de la edad. Y estas son factores de riesgo para que desarrollen cuadros infecciosos en la articulación, ¿no? Además de tener artritis reumatoide en algunos casos o alguna condición inflamatoria que comprometa la articulación, pacientes que han tenido cirugías, inyecciones articulares recientes, infecciones de piel o tejido blando, o sea, por contigüidad pueden afectar la articulación, el uso de drogas endovenosas, catéteres, pacientes que dializan, por ejemplo, o pacientes que usan terapia del dolor, oncológicos por catéteres, y la inmunodepresión, ¿no? Como factores de riesgo para desarrollar este cuadro infeccioso. Hay tres vías de ingreso: hematógena, que es la más común, inoculación directa, que puede ser por traumatismos, ¿no? Puertas de entrada, o cuando se hacen cirugías o cuando se hacen inyecciones intraarticulares. El caso del paciente es esta, inoculación directa. Y por contigüidad, cuando existe una infección de piel, tejidos blandos o de hueso, ¿no? que compromete la articulación. Bueno, esta es la patogenia. Dentro de los gérmenes más comunes para artritis séptica, solamente artritis séptica, tenemos una gran variedad de cocos gram positivos. Puede haber algunos gram negativos dependiendo de la condición del paciente. Hongos, brucela, en cuadros más crónicos, tiene que haber un factor epidemiológico, y algunos agentes como la Neisseria o el Campylobacter, ¿no? Ahora, también se comparten estos gérmenes en artritis infecciosa adquirida en la comunidad, eh, también con infecciones de prótesis. Hay pacientes que ya usan prótesis y estas prótesis se pueden infectar. Y aquí, pues, aparte de los del grupo de gram positivos y negativos que ya se mencionaron, existe otro gran grupo de gérmenes eh, propios de este tipo de cuadro con prótesis, ¿no? Dentro de las causas, la más frecuente, como mencionamos, son los gram positivos, dentro de las especies de estafilo y de streptococo. El estafilo aureus es, entre los dos pueden llegar a promedio de 30-40%, 30-40% de entre estafilo y estreptococo de prevalencia, ¿no? Acá tienen ciertas condiciones para desarrollarlo. La Neisseria gonorrheae, que es un germen de transmisión sexual,
se da sobre todo en jóvenes sexualmente activos y tiene un componente adicional, es un poco más sistémico, hay compromiso de, no, de partes blandas, tenosinovitis, compromiso dérmico, a veces tienen algún grado de deficiencia del complemento y hay que pensarlo en este contexto para también mandar a analizar o mandar a cultivar al germen porque crece en un medio diferente, ¿no? También hay bacterias aeróbicas gram negativas en pacientes inmunocomprometidos con infecciones gastrointestinales, bacterias anaeróbicas, lo mismo, Brucella, obviamente factor epidemiológico, especies de Mycobacterium en áreas endémicas como la nuestra, por ejemplo, infecciones por hongos en inmunocomprometidos y otro tipo de germes también de acuerdo a la exposición o algunos antecedentes particulares. A ver, el examen físico, básicamente, monoartritis aguda es el compromiso más común. No necesariamente hay fiebre, por si acaso. El caso del joven, si tuvo fiebre, no necesariamente existe, eso no lo descarta. Hay los signos de flogosis hasta en el 80% de casos, como los del paciente. La articulación más común es la rodilla y hay que tener en cuenta en pacientes que usan drogas parenterales o endovenosas, drogas ilícitas obviamente, se puede afectar el esternoclavicular y el esternomanubrial. Cuando presente un paciente ese compromiso, hay que interrogar eh, sobre adicción a drogas endovenosas. A nivel oligopoliarticular también se puede dar 20%, pero esto está en el contexto de un paciente que ya tiene artritis reumatoide de base, alguna enfermedad sistémica, el tejido conectivo o el paciente está séptico. Y también puede formar parte de la presentación de una endocarditis infecciosa, obviamente por embolos sépticos, ¿no? También puede ser oligopoliarticular en ese contexto. Las articulaciones son dolorosas, que son sensibles al calor y sugieren un derrame. Esta expresión clínica muy florida a veces está un poco limitada en las áreas como de la cadera, en el hombro y la columna vertebral. Y en los adultos mayores e inmunosuprimidos, muchas veces la expresión clínica y el examen físico no es tan contributorio con respecto a otro grupo de pacientes. Dentro del compromiso articular, 90% monoartritis, oligoartritis 10% y poliarticular entre 10 y 20% que no son por gonorrea, ¿no? En los adultos. Dentro de la monoartritis, la rodilla es la más comprometida, seguida la cadera, el hombro y demás articulaciones, ¿no? Como el caso del joven en la rodilla. Ahora, si el joven, por ejemplo, si hubiese tenido un reumatismo directo del tobillo, ¿no? Con una herida, inoculación, hubiera hecho una artritis séptica del tobillo, ¿no? Bien, así se ve, ¿no? Tumefacta, hinchada, probablemente dolorosa con limitación funcional. Este es un usuario de drogas ilícitas endovenosas, ¿no? Esternoclavicular. Acá hay una artritis de hombro, infecciosa de hombro. Probablemente este paciente tenga algún grado de gonartrosis por la edad. Bueno, esto es una imagen de un drenaje permanente, ¿no? No en todos los pacientes se hace. Esto es ya por artroscopía, que tiene sus indicaciones. El diagnóstico, como ustedes lo han mencionado, es en base al análisis y el cultivo de líquido sinovial. Este de aquí es purulento cuando tiene más de 50.000 leucocitos, células predominantemente polimorfonucleares.
y puede llegar hasta 150.000, pero con una cantidad de leucocitos tan grande y aún así el cultivo sea negativo, yo por el líquido nada más, por el componente citológico, yo puedo sospechar que es una artritis séptica. Entonces eso debe dejar, no se le debe dejar de dar tratamiento antibiótico. Siempre hay que tener dos hemocultivos e imagen de la articulación afectada, sobre todo cuando hay traumatismo de por medio. Y si son gérmenes que se encuentran y son, estos gérmenes pueden causar endocarditis, o sea, si yo encuentro un germen en el líquido sinovial y este germen puede causar endocarditis o está dentro de los gérmenes que podrían, más frecuentes que pueden causar endocarditis, tengo que hacer una ecocardiografía para buscar las vegetaciones. Para el líquido sinovial, el GRAM, cultivo, glóbulos blancos con diferencial y evaluación de cristales. Eso es importante. A veces existe concomitantemente a un proceso infeccioso también artropatía por cristales. ¿Ya? Y es frecuente tener un paciente con gota, ¿no? Que desarrolla adicionalmente artritis infecciosa. Por eso es que hay que siempre buscar esta asociación. La biopsia, que es otro estudio importante, se va a hacer en tres situaciones. Cuando haya una osteomielitis contigua concurrente, cuando hay una aspiración articular con muestra, aspiración articular, eh, muestra no satisfactoria, perdón, disculpen acá, o sea, que no se dé, eh, que no determino bien la etiología y a veces ante una sospecha de infección me sale un líquido no necesariamente con tantas células, ¿no? Y entonces allí yo puedo plantear como un diagnóstico, como un procedimiento diagnóstico la biopsia. Y cuando sospecho de infección por Mycobacterium tuberculoso u otros patógenos de crecimiento lento. El estudio, por ejemplo, del ADA o el mismo el bacilo de Koch en el líquido no es rentable, ¿no? Por eso es que en caso de sospecha de Mycobacterium tuberculoso, tengo que ir a tomar una biopsia. Y todos estos procedimientos, o sea, para tomar la biopsia ya necesitamos apoyo del traumatólogo. Y el traumatólogo, mediante artroscopía o una artrotomía, puede tomar muestra de esta sinovia. Tenemos un caso, por ejemplo, ahorita en el hospital, que es un paciente mayor de 60 años, trabajador que sí tenía una artrosis de cadera y que sobre eso, de cadera derecha, y sobre eso ha desarrollado una artritis séptica, pero ha avanzado tan rápido, porque también no acude a tiempo al hospital, que comprometió ya el hueso, ¿no? Entonces se ha desarrollado una osteomielitis concomitante. Y este paciente ha entrado a sala para hacerle un drenaje por artroscopía y toma de biopsia sinovial, por ejemplo, ¿no? Ese es un caso particular donde se toma la biopsia. Dentro del estudio de líquido, acá tienen los diferentes tipos de líquido: normal, no inflamatorios, inflamatorios, los sépticos o infecciosos y los hemorrágicos. Tienen que ver siempre la viscosidad es más alta cuanto el líquido es más normal y se va haciendo variable o inclusive baja cuanto el líquido está, pues, puede ser hemorrágico, infeccioso, inflamatorio, ¿no? Es algo que uno puede examinar, ni bien tengo la muestra. Los leucocitos, los glóbulos blancos van aumentando conforme se hace más inflamatorio y más infeccioso. El- Obviamente los polimorfos nucleares predominan en cuadros agudos. Las proteínas también aumentan conforme es más infeccioso
y la glucosa se va consumiendo, ¿no? Entonces, si yo tengo un líquido que tiene estas características, ¿no? Es un líquido opaco, turbio, a veces purulento, que tiene una buena cantidad de células por encima de 50.000, que predominan los polimorfos nucleares, aún no tenga el cultivo, yo puedo decir que esto es un líquido una artritis séptica. Y obviamente conforme más suben los glóbulos blancos es más probable, ¿no? La sensibilidad del GRAM, 30-50%. Falsos positivos en presencia de cristales a veces. Y el cultivo solamente se puede obtener en un positivo en un 60%. A veces son negativos cuando hay gérmenes difíciles que crecen en otros medios o que ya recibieron terapia antibiótica, o a veces que se trata pues de un germen no común, como mencionábamos como el Mycobacterium tuberculoso. Dicho sea de paso, el Mycobacterium tuberculoso no, si bien es cierto, por teoría entendemos que puede ser un cuadro un poco más insidioso, subagudo, puede ser crónico. Estamos viendo casos de monoartritis agudas de menos de 2 semanas, cuya etiología es el Mycobacterium, ¿no? Y eso, por lo menos acá en el Perú, que es un área endémica, no debemos dejar de pensarlo. Ahora, ¿cómo se interpreta el líquido? Bueno, el líquido hay que tener las características físicas, hay que mandar para el análisis respectivo, incluidos los cristales, cultivos. Si es hemorrágico al aspecto, nosotros tenemos que plantear una hemartrosis, que puede ser ocasionada por un trauma, coagulopatía, artropatía neuropática o tumores. Y si no es hemorrágico, obviamente valorar el conteo de células. Si las células son mayor de 2.000 glóbulos blancos, puede sugerir un proceso inflamatorio o séptico, ¿no? Si no es así, hay condiciones no inflamatorias que pueden darte ese líquido con poca cantidad, como son la osteoartritis, el trauma o la necrosis vascular. Si hay más de 2.000 células blancas, habría que ver si hay cristales primero. Si hay cristales, identificar los cristales. Eso se hace un extendido con microscopía de luz. Y una vez que se indica el tipo de cristales, se hace la tinción GRAM o cultivar. Y si crece algún germen, se está hablando de un cuadro mixto, ¿no? Artritis séptica más cristales. Y si no, obviamente solo por cristales. Ahora, si no hay cristales, de frente hacemos el GRAM y el cultivo. Y si lo encontramos, el germen, estamos hablando de artritis séptica. Ahora, si no hay cristales, y a pesar de que sea un líquido con células blancas, más de 2.000, y no tenemos tampoco evidencia de gérmenes, podemos tener algunas etiologías como tuberculosis, hongos, enfermedad de Lyme o algunas otras condiciones inflamatorias, ¿no? Entonces, más o menos este es el algoritmo para el análisis del líquido sinovial. Siempre hay que tener los diagnósticos diferenciales que hemos también comentado, infecciones, cristales, sobre todo estos dos que son los más frecuentes, de la pseudogota, ¿no? El hidrato pirofosfato de calcio, hemartrosis, ¿ok? Monoartritis también como parte de un tumor agudo es posible, siempre en medicina hay algo posible. Tumor de célula gigante, tenosinovial, con los sarcomas, osteoide. Enfermedades reumáticas sistémicas, que también se pueden presentar así, rara vez, pero se pueden presentar como monoartritis aguda. Osteoartritis, sobre todo cuando son erosivas. Y algunas lesiones intraarticulares que no, o sea, que se pueden presentar y también pueden producir un derrame de líquido y una inflamación de todo el aparato articular, como lesiones meniscales, osteonecrosas.
Bien, hay otras causas de poliartritis. Bueno, aquí las artritis infecciosas, ya que debutan con poliartritis, ya son otro tipo, ¿no? Enfermedad de Lyme, endocarditis bacterianas, hay cuadros virales y otras infecciones. Pero de las bacterias ya no son los gérmenes comunes como hemos mencionado, ¿no? O sea, los comunes dan más monoartritis aguda y otro tipo de gérmenes dan más, o en el contexto de enfermedades más sistémicas, dan poliartritis inflamatoria. La artritis reactiva, también hemos mencionado, que puede ser poliarticular. Las espondilopatías seronegativas también pueden presentarse poliarticular, mucho más AR, osteoartritis inflamatoria. Lo de cristales, por ejemplo, es más común monoarticular, pero también puede ser poliarticular. Otras condiciones sistémicas y algunas otras enfermedades sistémicas, no necesariamente de inicio articular, ¿no? Ahora, dentro de hay dos patologías que tenemos que también tener en cuenta, o como diagnóstico diferenciales, la artritis gonocócica, que se ve en individuos obviamente sexualmente activos, fiebre, escalofríos, lesiones en la piel, tipo vesicular, poliartralgias, tenosinovitis, y evoluciona a monoartritis o oligoartritis persistente. El diagnóstico, Neisseria gonorrea en prueba de amplificación de ácido nucleico o cultivo en sangre, en tejido o también la lesión cutánea se puede analizar, ¿no? El medio agar chocolate o Taller Martin. Este paciente, por ejemplo, que les menciono que está en el hospital, que tiene una artrítica de cadera, nosotros lamentablemente no hemos encontrado germen, pero está con una cobertura amplia, cubriendo básicamente los gram positivos, incluidos los estafilococos resistentes, ¿no? Porque ya tiene una evolución bastante larga. Pero ahí investigando, preguntando al paciente, le salieron unas lesiones en el pene, tipo vesiculares sugerentes de herpes. Y bueno, se le preguntó a raíz de eso y dijo que regularmente tenía lesiones en el pene, ¿no? Tipo vesiculares. Y se ahondó un poco más en cuanto a sus conductas sexuales. Es un paciente ya más de 60 años, pero eh, parado, por decirlo así, y todavía tiene vida sexual activa. Y dentro de su vida sexual activa tiene condiciones sexuales de riesgo. En este caso es un parroquiano que acude a prostíbulos y menciona por ahí en algún momento descarga uretral. Entonces se le también se trató se le dio un tratamiento adicional a un gonococo, por ejemplo, ¿no? Sin tener la evidencia del germen, pero por la historia que tiene, por esas lesiones, por esa conducta de riesgo, también se está cubriendo ese germen. En cuanto a la artritis tuberculosa, siempre hay que sospecharla en pacientes que tienen una presentación indolente, oligoartritis o monoartritis, cultivo negativo persistente y obviamente con una exposición epidemiológica que hay que tenerla en cuenta, sobre todo no acá en el Perú. Eh, el Sil-Nielsen en líquido es muy baja, por eso se hace mediante la biopsia de membrana sinovial. No hay que dejar de pensarlo, hay que sospecharlo siempre. Siempre el Mycobacterium está metido como en un diagnóstico diferencial en cualquier infección, ¿ya? Eso sí, hay que tomarlo siempre en cuenta acá en el Perú. Como les comentaba también, aparte de la antibiótico-terapia, hay que drenar esa articulación. Se comporta como un absceso cerrado y podemos drenarlo con aspiraciones repetidas con aguja, que pueden hacer en la rodilla, en el codo, en el tobillo y la muñeca, o podemos hacerlo por artroscopía. Esto es caso cuando la articulación comprometida son cadera, hombro o algunas articulaciones difíciles, por ejemplo, en el nivel de la columna. Y se puede plantear artrotomía, que ya es un procedimiento un poco más invasivo, más cruento,
Cuando estas técnicas de drenaje han fracasado, cuando se sospecha de un trauma penetrante con cuerpo extraño residual, o cuando el derrame persiste después de 7 días con aguja. O sea, si yo planteo un tratamiento antibiótico parenteral, empiezo a hacer drenaje con aguja, por ejemplo, de la rodilla, y esto no mejora, se sigue llenando, se sigue llenando, se sigue llenando, vamos a plantear la artrotomía, ¿no? Eh, en infecciones graves hay que hacer drenajes y riegos artroscópicos repetidos. Eso también es cierto. Dentro del tratamiento médico es empírico de acuerdo a la sospecha de los gérmenes que tengo al frente. Si yo tengo que son cocos gram positivos y yo voy a dar un tratamiento empírico, o sea, todavía no tengo el cultivo, mi tratamiento empírico va a ser enfocado a que haya un efilococo resistente. O sea, debo pecar por exceso cuando voy a dar un tratamiento empírico. Empírico, o sea, no tengo el germen todavía. Y en los cocos gram positivos, el exceso es que el estafilococo sea resistente. Por lo tanto, tengo que plantear un esquema con vancomicina. ¿Ok? Si yo tengo sospecho que es un coco gram negativo, dentro de ellos está la Neisseria, ¿no? Oye, interrogando al paciente, la edad, las condiciones de riesgo sexual, voy a plantear ceftriaxona y acitromicina. La citro por única vez, ¿no? O en su defecto doxiciclina, pero acompañado siempre de ceftriaxona. Si yo pienso en bacilos gram negativos, por ejemplo, Escherichia coli, por ejemplo, Proteus, ¿no? Yo estaré planteando un esquema empírico como monoterapia con una cefalosporina de tercera o cuarta o un betalactámico más betalactamasa con como pipetazo o un carbapenén, ¿ya? Como terapia única, si yo estoy pensando en un bacilo gram negativo. Y si es alérgico al beta-lactámico, estaré dando Astrionam o una fluoroquinolona como terapia única. Si yo no encuentro nada en el GRAN, que es posible, ¿no? O sea, yo hago un extendido líquido sinovial y no me sale GRAN, bueno, no hay problema. Sigo pensando que es infeccioso por el estudio de la celularidad del líquido. Evalúo si el paciente tiene condiciones de riesgo para enfermedad de transmisión sexual. Si tiene una enfermedad de riesgo o alguna condición de riesgo para enfermedad de transmisión sexual, manejo como si fuera gonocócica. Y si no hay riesgo, bueno, doy una cobertura cubriendo gram positivos, cocos, y cubriendo bacilos gram negativos, ¿no? Cobertura doble, hasta que me salga el germen. Ahora, ¿cuánto dura el tratamiento? Esto de aquí está enfocado básicamente a algunos tipos de gérmenes que ya se van a encontrar en el cultivo. El más frecuente es el Staphylococcus aureus, como el caso del paciente. Eh, si hay bacteriemia, o sea, si yo encuentro hemocultivo positivo, ese paciente tiene que estar hospitalizado 4 semanas, porque esas 4 semanas le tengo que dar por vía endovenosa. Si sea un estafilococo sensible, no importa, pero si tiene bacteriemia, 4 semanas. Obviamente sin endocarditis, por vía endovenosa. Ahora, si es un estafilococo aureus, que puede ser sensible, pero no hace bacteriemia, como el caso del joven, ese joven tenía hemocultivo negativo, le podemos dar 14 días endovenoso, 2 semanas endovenoso, mientras tanto se hace el drenaje, y luego completar de 7 a 14 días por vía oral. Ahora, si el paciente fue un estafilococo sensible, la vía oral que le mando al SA puede ser dicloxa, cefalexina o clindamicina. Si el estafilococo aureus
fue resistente, lo cubrí 2 semanas con vancomicina, por ejemplo, y le voy a casa por vía oral clindamicina, sulfas, doxiciclina o linezolid vía oral, ¿no? En el caso de que no haya bacteriemia. O sea, en total, entre 3 a 4 semanas de tratamiento en total, pero la mitad endovenoso. Si es pseudomona o alguna enterobacteria, como E. coli, por ejemplo, cursos de 3 a 4 semanas, obviamente cubriendo estos gérmenes. Si tiene osteomielitis asociada, como el caso que les acabo de contar del paciente en el hospital, 4 a 6 semanas. Y si tiene endocarditis, obviamente dar el tratamiento para la endocarditis, que es prolongado también, dependiendo cómo se soluciona el problema cardíaco. Ahora, en cuanto al manejo del paciente con prótesis, también es otro tema. Hay las prótesis que se infectan, artritis séptica protésica. Bueno, hay varios esquemas, pero de tratamiento. Hay esquemas en el cual se retira la prótesis y se hace un debridamiento total, o que tira y se da curso de 2 a 6 semanas endovenosos y luego terapia oral por 6 meses eh, para rodilla o 3 meses para otras articulaciones, ¿no? Pero se retira, ¿no? Se retira la prótesis. Hay otros esquemas donde se produce una remoción de prótesis, ¿no? 4 o 6 semanas de antibiótico endovenoso, luego se deja una ventana, se hace una nueva limpieza y eh, se coloca una nueva prótesis y se le da antibióticos perioperatorios, ¿no? Manteniendo cultivos negativos, ¿no? Para que el paciente pueda volver a caminar, ¿no? En el primer esquema es mucho más radical y en realidad este esquema el esquema A plantea pues que el paciente, el grupo que plantea esto dice que recién cuando se cumpla todo el tratamiento, ¿no? Complementario vía oral, recién habría que valorar la posibilidad de una nueva prótesis, ¿no? El esquema B da un tiempo para un implante nuevo, posterior, y el esquema C lo que hace es, en el mismo momento, remover la prótesis y colocar una nueva, y dar un tratamiento por 2 a 6 semanas endovenosos y complementarlo con vía oral. ¿Cuál es mejor? Los estudios mencionan que donde hay mejor respuesta es el segundo esquema, ¿no? Con una remoción y un tratamiento bastante agresivo por 6 semanas, y luego el paciente que no haya desarrollado signos de infección por un par de semanas, se le coloque la segunda prótesis, ¿no? Los extremos ni el A ni el C son adecuados. Y en cuanto al pronóstico, el resultado funcional va a depender de muchos factores, ¿no? Del huésped, la virulencia del organismo infectante y la duración de la infección antes del tratamiento. Cuanto más precoz lleguen a la emergencia, el pronóstico es mejor. Hay pacientes que llegan tardíamente, como el que acabo de mencionarles, el artritis de cadera. Demoró más o menos un par de semanas en ir al hospital. El patógeno también influye en el resultado del tratamiento. Y la mortalidad va a depender siempre de algunas comorbilidades, como la edad avanzada, enfermedad renal cardíaca, inmunosupresión. La artritis séptica poliarticular por Staphylococcus aureus o con artritis reumatoide tienen poco pronóstico. Poliarticular por Staphylococcus aureus o pacientes que ya tienen AR, ¿no? Tienen un pobre pronóstico, mortalidad del 50%.
Y el pronóstico es peor en quienes se inyectan drogas parenterales, o sea, drogas ilícitas, ¿no? Entonces, por eso si una persona tiene un aumento de volumen de la rodilla o de una articulación de manera abrupta, el mensaje que esa persona tiene que ir al hospital inmediatamente. Nosotros en el hospital manejarlo como una emergencia médica, sospechar que esto se deba a una infección, tomar los exámenes rápidamente, mandar a cultivar e iniciar una terapia empírica en base a la posibilidad de que gérmenes están presentes. Y reevaluar conforme salgan los cultivos para plantear la duración del tratamiento, ¿no? Paciente debe hospitalizarse, no solo para terapia endovenosa parenteral, que puede ser en 2 semanas hasta 4 semanas, inclusive hasta 6 semanas, dependiendo si hay osteomielitis, sino también para el drenaje articular concomitante, ¿no? Que puede ser con aguja, que puede ser por artroscopía o puede ser por artrotomía. Y siempre en la evolución, valorar la posibilidad de que haya otro germen o un germen no común o que la respuesta no sea adecuada para plantear la toma de una biopsia sinovial en esos casos particulares. Bien, ¿tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario? Milena, ¿ha quedado claro? Gracias, Marco. Milena, ¿estás ahí? Sí, doctor, todo Ya. claro. Todo claro. ¿No tienes ninguna pregunta, duda? No, sí, justo antes iba a preguntar sobre el hecho de pacientes que hayan tenido unas prótesis, cuál es el tratamiento, pero justo lo puso en la penúltima diapositiva. A propósito, me hace acordar, Milena, hay un paciente que también está en el piso de medicina, un flaquito de 120 kilos, bueno, es gordazo, y que le colocaron, tiene 2 prótesis de rodilla. Yo asumo que por la obesidad mórbida y, bueno, por algunas condiciones de trabajo, o qué sé yo, no sé bien por qué, pero el paciente desarrolló una artrosis severa de ambas rodillas. Y la prótesis, bueno, le colocan en diferentes tiempos, obviamente. La última prótesis le colocaron hace más o menos unos 3, 4 meses, y 3 a 4 meses. Y llega al hospital a traumatología llegado por un aumento de volumen de la rodilla del lado derecho. Esta fue la última prótesis, de más o menos, llega a la emergencia como con una semana de evolución. Sin fiebre, pero sí, pues, un incremento considerable en la rodilla derecha con todos los signos de flebosis. Le hacen una punción y obtienen pus directo, germen eh, gram positivos, Staphylococcus aureus, resistente, y bueno, empieza el tratamiento de los traumatólogos con la posibilidad, este, y plantean la remoción de la prótesis. El problema es que este gordito, bueno, se le encuentra pancitopenia, las plaquetas le bajan, inicialmente pensaron que era por una sepsis, pero también tenía glóbulos blancos bajos y tenía anemia, entonces se le cataloga como una pancitopenia, probablemente un síndrome mielodisplásico, que es una entidad hematológica, es una lesión, es un trastorno mm, mm, precancerígeno, por decirlo así, para hacerlo más claro,
Además, el gordito tiene, pues, eh, es hipertenso, tiene una cardiomiopatía dilatada, tiene fibrilación auricular, empieza a hacer injuria renal aguda, y entonces los traumatólogos se asustan y pues dicen, no, en esas condiciones, ¿cómo lo vamos a operar, no? Eh, y bueno, pues no lo han operado y sigue con su prótesis infectada hasta con cobertura antibiótica y está ahorita en medicina para manejar sobre todo las comorbilidades, ¿no? Pero lo más probable es que este gordito, una vez que se estabilice, esté con las condiciones para entrar a sala de operaciones, yo creo que van a remover la prótesis y difícilmente van a colocarle una nueva, ¿no? Tengo esa opción, porque tiene tantas comorbilidades que es probable que una nueva prótesis, en el costo de una artritis ahorita que está haciendo, pueda ser rechazada, ¿no? Esa es mi apreciación, ¿no? Entonces, hay situaciones en las cuales los esquemas de manejo de infección de prótesis no son como se plantean en la literatura, ¿no? A veces se van individualizando. Y el caso particular de este paciente es las comorbilidades que tiene. Ah, es diabético también, pues obviamente, ¿no? Entonces, todas esas comorbilidades hacen que a veces la situación o las decisiones no concuerden con lo que está estipulado, ¿no? Así que el gordito tiene todos esos problemas y bueno, ahí estamos, pues, ¿no? Muy bien. Entonces se ha quedado todo claro. Nos estamos viendo a las 11. A las 11 es el seminario de artritis reumatoide. Milena, me envías tu correo por el WhatsApp para enviarte las diapositivas y lo compartas. Doctor, Y el también envié día, la diapositiva de lumbalgia, sí, disculpe. sí, me dijo que le envíe las dos. Ay, muchas gracias, doctor. Y lo otro es ah, mañana no hay no vamos a tener charla, ya lo dejamos para el día viernes a las 8 de la mañana. Ahí, hoy día hablaremos un poco de AR, ¿ya? Inclusive podríamos complementar la discusión del caso de hoy día, el día viernes, porque hoy día lo va a hacer su compañero, y el día viernes podemos retomar ese casito para ajustar algunas ideas más de AR y terminamos pues con osteoporosis, ¿ok? Entonces, hasta más tarde, gracias por su atención, ya nos vemos. Doctor, una consulta, perdón. ¿Cómo es Sí, la dinámica de los seminarios? ¿Eso lo exponen los alumnos o es de parte de los doctores? no, nosotros le entregamos una historia con anticipación al alumno responsable y el alumno hace la discusión. Es una historia, obviamente, relacionada al tema que va a discutir, ¿no? No es adivinar el diagnóstico, nada que ver, ¿no? Claro. Es básicamente ya es una historia dirigida y ahí su compañero, el asignado, lo desarrolla, ¿no? Desarrolla, va haciendo un poco de la teoría, ¿no? Porque justificando por qué está planteando ese diagnóstico, etcétera, ¿no? Ahora lo van a ver ahora, ¿ya? Doctor, muchas Bien, gracias. entonces, ok, Marco, gracias Claudia, gracias Milena y gracias Marjorie, aunque ya se fue. Nos estamos viendo hasta el día, bueno, más tardecito nos comunicamos y luego ya el día viernes temprano. Ok, nos vemos.